Hola, mi nombre es Nancy Andrea Páez y esta es mi entrevista número 2 para la fase 2 aproximación etnográfica de antropología. Estoy con Ana Janet Márquez. Buenos días. Primera pregunta. ¿Desde cuándo usted, su familia y en sí la comunidad a la que pertenece viven en este territorio? Hace aproximadamente 35 años. ¿Puede relatar la historia de este territorio, cómo se formó? Pues el territorio como tal no, pero pues hace 35 años estaba en pleno crecimiento. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes y cuál era su procedencia? ¿Eran campesinos o todos eran de ciudad? No, todos venían, migraron de otros departamentos o de otros territorios más campesinos. ¿Cómo fue la construcción de las casas, las calles, los parques y otros lugares importantes? La comunidad misma se dedicó al proceso de construcción y habían territorios donde se vendían únicamente los lotes y las personas mismas construían sus propias viviendas. ¿Hay bibliotecas o sitios de interés cultural en su territorio como salas de concierto o cines? ¿Asiste usted a ellos? ¿Con qué frecuencia y por qué? Uy, larguísima esa pregunta. Pero bueno, sí, hay bibliotecas municipales, teatros, salas de conciertos no hay. Y sí asisto, no con frecuencia, pero sí asisto a teatro y a cine, ¿En su comunidad existen creencias populares? como en cualquier tipo de región sí las hay. ¿Cuáles son y cómo influyen en la vida cotidiana de la gente? Pues las creencias de hombres, de mujeres, de la misma sociedad como tal. em, Se podría decir que ese tipo de creencias y ese tipo de ideologías que se tienen hacen evolucionar al ser humano. En su comunidad existen relatos, cuentos, refranes, coplas, mitos o leyendas tradicionales que sean relevantes para la memoria colectiva de su grupo. Pues como relevantes no diría que marcan la diferencia, pero sí, como en cualquier otra comunidad existen bastantes mitos, leyendas, ¿Puede darnos un ejemplo? hay una idiosincrasia dentro de este proceso. Ejemplo, podríamos decir la de las abuelas, los mitos hacia las mujeres embarazadas, las creencias de los matrimonios, en los matrimonios, por decirlo de alguna manera, y otras creencias que se podrían unificar en algún momento. ¿En su comunidad existen creencias o celebraciones religiosas? Sí, claro. ¿Cuáles son? Nuestro departamento, en nuestra ciudad es muy católica. En este momento ya entramos al proceso de la Semana Santa, entonces esa cultura es muy arraigada con sus procesiones, con sus misas, con hacer la actividad prácticamente casi real. ¿Cuál es el origen histórico de sus fiestas y rituales? ¿Fueron heredadas o cómo las aprendieron? Heredadas de, de por sí toda la cultura de un pueblo es heredado de algo, de alguien y de las personas que habitan en ella. ¿Sabe usted cuál es el estrato socioeconómico de su territorio? Medio, ¿Cómo son las condiciones sociales de las personas que viven en su territorio? medio realmente una condición social. No somos de clases altas, marcadas, ni de clases bajas, realmente disfuncionales. ¿Cómo concibe usted la educación de su territorio? Medio. ¿Qué tipo de conflictos se presentan en su comunidad? ¿Son de orden político, social, religioso, convivencia o ideológicos? Todos los problemas que se presentan en cualquier comunidad siempre vienen a ser del ámbito político. ¿Cuál cree usted que es el origen de esas problemáticas? eh, Vuelvo y reafirmo, el ámbito político. La corrupción que existe en nuestro territorio mitiga en cierta medida la, el concepto de expansión del ser humano. Entonces la corrupción logra trabajar lo que es el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto familiar, la violencia, el desempleo.
Y con eso se responde la última pregunta de que si cree que las problemáticas de orden político afectan las dinámicas. Totalmente. Muchísimas gracias. De nada.